Buenos días. Daremos inicio al trabajo con el video de apoyo número 8, en el cual abarcaremos los principales conflictos de la Guerra Fría. Recordemos que en la entrega anterior trabajamos las principales características de este proceso histórico que se desarrolló entre 1945 y 1991. Por ello, acá nos centraremos en los conflictos que se desarrollaron durante este proceso. El objetivo del video es reforzar lo que ustedes están trabajando en la guía número 8, donde se incluyen las principales características de estos conflictos. Estas imágenes nos van a ayudar a identificar cuáles son los conflictos que vamos a trabajar. En la primera fila se hace referencia a lo sucedido en Alemania, que se convirtió en un punto clave dentro de la Guerra Fría, debido a su división política, a la creación de un puente aéreo y a la construcción del muro de Berlín. A continuación vemos imágenes del primer enfrentamiento del bloque occidental y bloque comunista por medio de un conflicto armado a gran escala. Me refiero a la Guerra de Corea que se desarrolló entre 1950 y 1953. En la primera fila se hace referencia a una de las contiendas más conocidas del siglo XX. Me refiero a la Guerra de Vietnam, que se desarrolló entre 1954 y 1975. Y finalmente, en la fila de abajo podemos ver hechos sucedidos en Cuba, que también se convirtió en un punto clave dentro de la Guerra Fría, primero por la revolución que se llevó a cabo en el año 1959 y luego por la crisis de los misiles que se produjo en el año 1962. Vamos a comenzar entonces viendo la situación de Alemania. Debemos recordar que Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación administradas por los ex aliados, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, como se ve en el mapa. Berlín también quedó dividida, pero estaba ubicada en el lado soviético. En el año 1948, los países del lado occidental, es decir, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, iniciaron un proceso constituyente orientado a la unificación y crearon una nueva moneda, el Deutschmark. Esto contravenía los acuerdos que tenían con la Unión Soviética. Por ello, los soviéticos reaccionaron estableciendo un bloqueo terrestre, pero los occidentales crearon un puente aéreo para abastecer a los berlineses del lado occidental. Eso es lo que se refleja en la fotografía de abajo, los berlineses esperando el abastecimiento. Después de casi un año, ya que esto se produjo entre junio de 1948 y mayo de 1949, Stalin terminó con el bloqueo. En el año 1949 se creó la República Federal Alemana, que unificó los países que formaban parte del lado occidental, y posteriormente se creó la República Democrática Alemana en el territorio donde estaban los soviéticos. En Berlín se llevaba a cabo un éxodo masivo desde el lado oriental al lado occidental, ya que en el lado occidental había un mayor desarrollo económico. Para evitar este éxodo masivo y sistemático, se creó en el año 1961 el Muro de Berlín. Este muro también fue llamado el Muro de la Vergüenza o el Muro de Protección Antifascista. Este muro estuvo en pie durante 28 años. Acá podemos ver la estructura del Muro de Berlín, que tuvo un alto de 4 metros y una extensión de 43 kilómetros en Berlín, pero fue incluso más largo aún. Podemos ver las edificaciones que estaban dentro de estas paredes de hormigón, donde habían miradores, torres de vigilancia, vallas eléctricas. Y en el mapa de la esquina superior derecha podemos ver cómo divide a la ciudad de Berlín. La Guerra de Corea se produjo entre los años 1950 y 1953. Debemos recordar que la península de Corea estuvo hasta el año 1945 bajo la influencia de Japón, pero luego fue tomada por las potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos apoyaba al gobierno de Corea del Sur y la Unión Soviética al gobierno de Corea del Norte. En 1948 se produce una división ideológica y en el año 1950 se produjo el ataque de Corea del Norte a Corea del Sur.
En este ataque, Corea del Norte estaba apoyado tanto por la Unión Soviética como por China. Esto motivó la intervención de la ONU, donde estaba muy presente Estados Unidos. Después de 3 años de cruenta guerra, en 1953 se firmó un armisticio donde se establecía que el paralelo 38 era el límite entre ambos países. En este conflicto se muestra claramente la dimensión mundial de la Guerra Fría y cómo Asia se convierte en uno de los escenarios principales. La Guerra de Vietnam se produjo entre los años 1954 y 1975. Hasta el año 1954 Vietnam era una colonia francesa y ese año logra finalmente su independencia. Esto significa que Vietnam queda dividida ideológicamente, ya que Vietnam del Norte es apoyada por la Unión Soviética, mientras Vietnam del Sur es apoyada por Estados Unidos. En el año 1964 se produjo una intervención abierta de Estados Unidos, lo que motivó la aparición de algunos grupos contrarios, como por ejemplo el Vietcong, que fue un frente guerrillero que combatió al régimen de Vietnam del Sur y a Estados Unidos. Esta guerra fue transmitida por distintos medios de comunicación, lo que significó una impopularidad tanto a nivel internacional como dentro del mismo Estados Unidos. Por ejemplo, los hippies se opusieron a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Estados Unidos decide desvincularse progresivamente de esta guerra y en el año 1973 el Congreso prohibió cualquier reanudación de la intervención norteamericana. En 1975, los comunistas toman Vietnam del Sur, cuya capital era Saigón. En esta imagen podemos ver un eje cronológico, una línea de tiempo, donde se incluyen los principales hechos de la Guerra de Vietnam. Podemos ver que entre 1946 y 1954 se produce una etapa donde luchan los vietnamitas contra los franceses por la independencia, que se logra en el año 1954. Entre este año y 1973 podemos evidenciar la presencia de Estados Unidos en este país, proporcionando, por ejemplo, ayuda económica y militar a Vietnam del Sur. Entre 1973 y 1975 se produce el conflicto entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y finalmente se establece la República Socialista en el año 1976. La Revolución Cubana se llevó a cabo en el año 1959 y fue liderada por Fidel Castro junto a su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara. Esta revolución terminó con la dictadura de Batista y tenía un corte revolucionario, nacionalista y antiimperialista, es decir, contrario a los intereses de Estados Unidos en la isla. De hecho, la nacionalización que llevó a cabo Fidel Castro significó un perjuicio a los poderosos intereses económicos de los estadounidenses en la isla. Esto se tradujo en un boicot económico por parte de Estados Unidos, principalmente a través de la no compra de azúcar, que era el producto principal cubano. En 1961, la revolución se acerca al comunismo y por ende se acerca a la Unión Soviética, lo que significó a su vez un estímulo para los movimientos de izquierda a lo largo del continente americano. Esto significó un cambio de estrategia por parte de Estados Unidos, ya que ahora consideraba que el enemigo estaba dentro del continente. Por ello diseñó la Doctrina de Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso. La Doctrina de Seguridad Nacional es un concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas de América Latina se dedicasen a garantizar el orden interno y a evitar la expansión del comunismo. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social para América Latina que se llevó a cabo entre 1961 y 1970. La crisis de los misiles también se produjo en Cuba, pero fue en el año 1962, y como dice la cita que puse ahí, nunca antes el mundo estuvo tan cerca del holocausto nuclear. Esto evidenció el total alineamiento de Cuba con la Unión Soviética.
La Unión Soviética vio en Cuba la base necesaria para el apoyo a nuevas oleadas revolucionarias prosoviéticas y un lugar de amenaza directa para Estados Unidos. El conflicto se inicia en octubre de 1962, cuando un avión espía estadounidense identifica que se están instalando en la isla emplazamientos para misiles. Esto significó que Estados Unidos estableció una cuarentena para con la isla. Se llevaron a cabo negociaciones secretas entre los líderes de la Unión Soviética y de Estados Unidos, es decir, entre Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. De estas negociaciones se excluyó a Fidel Castro. En ellas se incorporaron las siguientes solicitudes. Primero, el retiro del material instalado en Cuba, el fin de la cuarentena impuesta por parte de Estados Unidos y una declaración de que no iban a invadir la isla, y además que era necesario que se desmantelaran los misiles que los estadounidenses tenían en Turquía. Esto significó el fin de la crisis sin muestras de debilidad ni de derrota por parte de ninguna de las dos potencias. Se estableció también la creación de un teléfono rojo, es decir, una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin para agilizar las conversaciones. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces de los conflictos de la Guerra Fría? Primero, que hubo una constante intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética en conflictos bélicos en otras partes del mundo, principalmente en el tercer mundo. Estos conflictos evidenciaron la existencia de un mundo bipolar y también se evidenciaba la búsqueda de expandir las respectivas áreas de influencia. Con esto me despido y damos por finalizado el video número 8.